La identidad que nos caracteriza como san cristobalenses palpitan las historias que nos cuenta esta ciudad. Hoy damos la bienvenida al Consejo de la Crónica Municipal de San Cristóbal de las Casas. Familia, amigos, continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Este es nuestro cuarto programa con un invitado del Consejo de la Crónica Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta ocasión nos acompaña, ya nos aclaró, es mexicano, pero originario de Cuba, diremos que es cubano-mexicano. El amigo Santiago Miguel Carnago López, ya lo dije al inicio del programa, es integrante del Consejo de la Crónica. De eso, del por qué en el Consejo de la Crónica, qué hace en San Cristóbal, a qué se dedica, de eso vamos a hablar en esta parte del programa. Y sobre todo vamos a que él nos platique cómo un extranjero, en este caso él que vino de Cuba, ya no es extranjero por supuesto, pero cómo ve a San Cristóbal de las Casas, cómo ve aquellas cosas que hacemos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la manera de que los chiapanecos y concretamente los coletos y no coletos, pero que ya vivimos aquí, nos comportamos. Bienvenido una vez más, Santiago. Muchas Miguel. Gracias, José. La introducción es muy interesante. Seguramente nuestro auditorio está esperando que platiques quién es Santiago Miguel Carnago, a qué se dedica. Bueno, gracias por esta invitación, sobre todas las cosas. Mira, yo soy un hombre de radio, voy a decirlo así de esta manera, porque es mi profesión básica, 46 años trabajando en la radio y la televisión cubana, como actor de radionovelas, de telenovelas, como locutor, escritor últimamente y director de programas. Luego también mi vida se asoció un poco a la música. Tenía ya una formación musical desde muy joven, había participado en formaciones orquestales y bueno, eso me dio la virtud, digamos, de poder trabajar en espectáculos y luego hacer dirección artística de muchos de los teatros importantes de Cuba y trabajar sobre todas las cosas con principales figuras del arte cubano y del arte latinoamericano, porque bueno, al ser director artístico de uno de los principales teatros de mi ciudad, Santiago de Cuba, pues ahí llegaban los eventos más importantes de Latinoamérica, los festivales más importantes, y yo tuve esa dicha, ese honor de compartir con esta figura. Pero con independencia de mi trabajo como escritor, luego como poeta, y mi trabajo como actor y director, pues la pasión básica, la que me trae el corazón siempre apretado es la radio, porque es la que me formó, la que me mantuvo durante 46 años responsable de enfrentar a un público delante de un micrófono, que como usted sabe, José, esto es de una alta responsabilidad. Todo lo que uno emite por el micrófono es de una alta responsabilidad. Ese es mi trabajo. Específicamente en la poesía, pues me he dedicado a hacer poesía afrocubana. Es esa poesía que fomentó Nicolás Guillén, teniendo un basamento en la poesía negra, y encontré muchos valores acá en Chiapas cuando llegué. O sea, mira, mi adaptación, digamos, porque hay que hablarlo de esa manera, mi adaptación fue muy fácil. Continuamos en La Voz de mi Tierra, La Voz de Chiapas, La Voz de Todos. Están llegando los saludos. Saludamos a Maricela Hernández, que nos dice que toda la familia está escuchando ya el programa de La Voz de mi Tierra de este jueves 4 de agosto del 2022. También nos escribe el contador Omar Fabián Guillén Navarro y su texto es: buenas tardes, siempre es un placer escuchar su programa y a los invitados del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas. Un afectuoso saludo para usted, maestro, y al maestro Santiago Carnago. Saludos, contador, qué gusto saber que está escuchando a La Voz de mi Tierra.
Pero Santiago, nos decías en el bloque anterior de que has escrito poesía. ¿Por qué no nos compartes y deleitas a nuestro auditorio con una de ellas? Sí, de alguna manera le comenté al principio que encontré una viabilidad en mi trabajo literario. Llegué acá y encontré a la persona, yo diría el símbolo de la negritud de la poesía negra, el maestro Armando Duvalier. Y fue inspiración, sí, para incluso he trabajado algunas cosas de su poesía y otras que, aunque no es mi línea de trabajo afro-latinoamericano, afro-mexicano, pero están dentro del contexto de la mexicanidad. Y te hago la anécdota muy rápida. Yo, 23 de diciembre, muy cerca del fin de año, estaba en el parque y los niños, sabes que algunos niños trabajan ahí vendiendo sus bisuterías y eso. Y entonces había muchos niños comprando unos juguetillos de aire que son carritos que tienen figuras de animalitos y eso. Pero este niño me agarró una botella, la anudó y empezó a divertirse con una botella de Coca-Cola, arrastrándola por todo el parque con una banderita mexicana. Aquello realmente me conmovió y escribí cuando llegué a la casa muy tarde en la noche un poema que se llama Sexta Rima para la Inocencia. Y dice así: tan cerca se ven colores y tan pálidos son tus sueños. Un cordel que los anuda, la ilusión remonta el vuelo. Hoy trabajaste muy duro, niño inocencia del tiempo. Tan pobre como luciérnagas, sin luz en monte oscuro, son las ansias de un juguete que tú te lo inventaste solo, pues vale por todo el oro que el rico gasta en retretes. 1000 Santa Claus en el mundo y ninguno se te acerca. Pequeño que en la pobreza imagina los desvelos, te diviertes con tan poco, tú que no esperas eneros. Así arrastras las miserias sobre duro pavimento, angustias que en tu inocencia se quedan en el tintero de un verso que apenas nace, de un canto torpe sin rezos. Órale. Con alto contenido social sobre tantas escenas no parecidas de muchos niños, al menos en San Cristóbal, que muchos de ellos se ganan la vida a veces por voluntad propia y a veces obligados. Sí, por los adultos, ya voy conociendo esas anécdotas. Pero bueno, quise dedicarle a este pequeño y con eso a todos los que de alguna manera jamás van a perder las ilusiones de niños, porque es lo más importante. Ellos trabajan por todas las motivaciones que nosotros conocemos, pero finalmente a veces apartan la venta y lo ves que juegan y que se dicen un chiste y que corren, y esa niñez es la que nosotros, sobre todo los cronistas, debemos de mantener con una vigencia en el texto nuestro. Siempre escribir a favor de que esta juventud, de que esta niñez pues crezca con todos los valores y con todas las energías para ser una buena patria, para ser un buen ciudadano. Eso creo que nos corresponde a todos. Definitivamente hay que trabajar eso. Pero ¿cómo llegas a México, a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas? ¿Y qué te provocó, qué te sigue provocando vivir en San Cristóbal de las Casas? Bueno, mira, yo llego realmente de manera fortuita, digamos, porque no es nada que planificara como el migrante que dice me voy de mi país y voy a vivir en otro. No, esos no fueron mis planes nunca. Pero mi hijo sí se enamoró de una coleta. Y entonces, pues el amor me lo trajo para acá. Y ya te puedes imaginar, José, ya llega el momento en que uno siente la necesidad de esa reunificación familiar. Él ama San Cristóbal de las Casas y ese amor nos lo fue transportando, ¿no? Nos invitó la primera vez, llegamos, mi esposa y yo, y aquí pues compartimos con la familia
comenzamos a temperarnos, aún no como Chile, pero comenzamos a temperarnos, y sobre todo por la maravillosa familia que lo rodea, que lo cuida, que lo protege. La abuelita de la familia que lamentablemente falleció, pero que nosotros le tenemos un profundo recuerdo a esa señora, que además le encantaba Cuatro Milpas. Así que el día que tenga Cuatro Milpas en la producción, pues me va a decir que se lo dedique a Melina, y eso va a ser un placer. Donde quiera que esté Melina, yo sé que va a disfrutar esa canción. Y entonces, pues luego nos fuimos, volvimos, regresamos, y ya en mi segundo regreso comencé a tener relaciones culturales. Como ya le comento, el maestro Jorge Paniagua, por favor, un portento intelectual, al igual que el maestro Luis Urbina, pues me abrazaron en un abrazo de solidaridad. El maestro Oscar Palacios, escritor chiapaneco, o sea, fue una intelectualidad muy importante la que me rodeó, y comenzó a abrirme un poquito el terreno. Siempre aspiré a hacerlo por la radio, pero bueno, se me dieron primero los elementos de dar talleres. Luego vino el maestro Urbina, luego vino el maestro Emilio Zuna, y comenzaron a darme esta posibilidad de compartir con niños, que es lo que siempre hice en mis últimos años de la radio. O sea, edité mis cuentos, tengo una edición de 3 libros de cuentos infantiles ilustrados acá en Chiapas por la maestra Licha Matita, que es una persona a la que adoro de verdad por su talento y por su impronta en el arte. Y bueno, editar los libros que comento eran cuentos de radio, hechos por niños, que es lo que estoy haciendo ahora en un taller actual. O sea, los niños dramatizan los cuentos, hacen el conejito, hacen el lobito, hacen el cerdito, y la anécdota y todo pues dramatizado, musicalizado, con efectos. Son cuentos que ya están montados como tal, y ese taller ha venido produciéndome mucho placer año tras año. Este año en estos momentos estamos montando un programa de variedades dedicado al 500 aniversario que cumplirá nuestro San Cristóbal de las Casas dentro de 7 u 8 años, ¿no? Hablando de eso, de la celebración que ya viene en 6 años, 500 años de San Cristóbal de las Casas, sí, menos de 6 años, porque este año ya va caminando. Hablando de eso y hablando del Consejo de la Crónica, ¿qué te mueve o qué te movió? ¿Cuál es el propósito, el interés de estar tú en el Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas? Bueno, usted pregunta cosas muy, muy objetivas, ¿no? Mire, yo soy cronista, y hago crónica en mi país. Incluso escribo crónicas a la página de una emisora de mi país. No puedo dejar de ser cronista. Claro que no. Eso te llega por la vena. Entonces, llegar acá, y como ya le comento, tener el abrazo de Jorge Paniagua, el abrazo del maestro Luis Urbina, y el abrazo de Sofía Mireles Gavito, una extraordinaria cronista, que en estos momentos es la presidenta de los cronistas chiapanecos, pues fue como, ¿qué decirle? Marcos Suárez, Oscar Palacio, Oscar Oliva, ¿qué decirle? Me dieron la posibilidad de continuar, de hacer continuidad. ¿Qué elementos pues me son a favor? Y es que el cronista, con independencia del estudio que tiene que hacer, de la profundidad que tiene que darle a su obra, a su crónica, a partir de la historicidad de la localidad, de los personajes, de las anécdotas, pero el cronista también tiene un punto de vista exterior. Entonces yo digo, bueno,
quizás no pueda hacer una crónica de la figura del maestro Domínguez, por ejemplo, el autor de Perfidia. Pero sí puedo hacer una crónica haciendo una valoración de esa obra desde el punto de vista musical, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista orquestal o desde el punto de vista social. Hablando de eso, y precisamente desde tu punto de vista, el punto de vista del cronista, del que escribe poesía, del que escribe incluso música, musicaliza la poesía, ¿cómo ves a San Cristóbal de las Casas? ¿Cómo ves a los habitantes de San Cristóbal de las Casas? Por ahí me compartiste que has escrito crónicas de algunos hechos que has observado en San Cristóbal de las Casas, pero como un extranjero, que ya no lo es en este tiempo, pero que lo fue, ¿cómo ves a San Cristóbal de las Casas? Las costumbres, las actividades que realizamos, la forma en que nos comunicamos, todo aquello que hacemos. Mira, maestro José, el san cristobalense, el chiapaneco, en sentido general, tiene un gran talento y una gran sensibilidad. Usted camina, habla con cualquier persona y puede tener niveles culturales diferentes o niveles diferentes de instrucción, pero la pasión por esta ciudad se le desborda. Los poetas de esta ciudad, sean mejores o menos mejores, pero tienen una poesía viva a partir de lo que aman de esta ciudad. Sí, yo he escrito crónica porque muchas cosas digamos, la palabra adecuada no es me chocaron, ¿no? Sino me impactaron. Algunas de manera muy positiva, otras no tan positivas. Yo, por ejemplo, hice una crónica sobre los grafitis. Y creo que esto lo comentamos en el Consejo de la Crónica, y es que cuando yo vi una ciudad tan hermosa, con esa arquitectura tan preservada, con sus techos de tejas, que ya eso casi no se ve en el mundo, porque la modernidad ha acabado con todo esto, y te voy a hacer una anécdota ahorita de una crónica que escribí en mi ciudad, y digo, ¿y qué tiene que ver esas paredes de adoquines, esas paredes de barro, aquí tiene otro nombre también de adobe? ¿Qué tiene que ver con esos trazos que nada simbolizan para la cultura ni ancestral, maya, ni la actual? Incluso muchos de esos trazos son occidentales, que no tienen nada que ver con la cultura. Yo le decía a mis compañeros, digo, bueno, yo vengo ahora en Santiago de Cuba y veo un símbolo yoruba, de la santería yoruba, y tiene mucho que ver con mi ciudad. Porque mi ciudad es negra, porque tenemos una africanidad permanente, pero yo veo un símbolo aquí de esa identidad o de otra corriente sociocultural, y no tiene nada que ver con el impacto de la ciudad. Y a mí ese borrotón, perdonen los que lo hacen, pero ese borrotón, que puede ser muy significativo para el que lo hace, pero nada tiene que ver con la ciudad, a mí no me dio la corazonada bonita, y escribí crónicas sobre eso. Y ya le comento, en mi ciudad, le decía rapidito, en mi ciudad, por ejemplo, los españoles construyeron todas las ciudades iguales. Donde quiera que llegaban había un centro de ciudad donde estaba la casa de gobierno, la catedral en otra orilla, la casa del gobernador en otra orilla, y así, ¿no? En Santiago igual, tenemos la casa de gobierno, la casa de Diego Velázquez, que tengo una crónica escrita sobre esa casa, que es la más antigua de América Latina, conservada en su totalidad. ¿Y qué usted cree que hicieron al lado de la casa antigua de Diego Velázquez? ¿Se los platicas en el bloque que sigue? Adelante. Para guardar la impresión. 18 horas 6 de la tarde con 52 minutos. Prácticamente nuestra primera hora de programa se está yendo como agua entre los dedos, y la plática tan amena, tan interesante con Santiago Miguel. Pero queremos preguntarte, para que nuestro auditorio también se entere, ¿no? Tú has escrito crónica,
de tu país anterior, de tu país actual. ¿Sí? De San Cristóbal, ¿tienes algo que quieras compartirle? Porque cada cronista tiene su propio estilo de escribir, ¿no? Cuando la crónica pues tiene ciertas líneas que seguir, cierta norma, pero compártenos algo. Sí, bueno, de hecho le estaba diciendo, y para terminar la idea, que habían en mi ciudad, en el centro, como existe el centro de San Cristóbal, hicieron un banco súper moderno, justo al lado de la casa de antigua de Diego Velázquez. Aquello parece una grosería arquitectónica. Yo escribí cuando llegué acá a San Cristóbal y comencé mi vida como cronista, ¿no? O sea, continué mi vida como cronista. Llegaron un conjunto de personalidades alrededor de comentarios. Vino un evento, un congreso de la crónica. Fui invitado y entonces escribí una cosa que se llama Viajando con la Crónica, que es sobre la importancia de mantener el género vital en el patrimonio cultural de los pueblos. Y muy rapidito dice: la crónica es como un arma potencial de los que vivimos o investigamos alguna época o parte de ella. Participamos en cierta especial circunstancia o hecho. Conocimos o oímos hablar de algún personaje y a través de ella, la crónica, ponemos en manos y saber de aquellos quienes sin este modo literario u oral no tendrían posibilidad de alcanzar esos conocimientos. Antaño fueron los juglares quienes en sus cantos y recitativos eran los que daban auge y memoria a los hechos de los pueblos, las grandes hazañas de héroes y otros relatos, hechos que al pasar los años se han ido modificando, alterando y hasta cambiando. Y esto es exactamente el trabajo del cronista, porque la historia incluso hay quien se atreve a cambiarla, pero las circunstancias de la crónica no. El cronista, cuando amarra un hecho, lo amarra de una manera tan investigativa, porque la guerra, por ejemplo, la guerra libertaria tiene una fecha, y tiene un héroe, y tiene un suceso, y tiene un combate. Ahora, dentro de ese combate hay anécdotas, hay perfiles, hay situaciones que es solamente un cronista que se adentre y que te pueda decir, bueno, ¿y qué comía el general después que terminaba la guerra? Después que terminaba la batalla del día. Esas son cosas que parecen soez, pero no lo son. Claro, es parte forman parte de la historia, forman parte de la costumbre, de las tradiciones. Hablar de los héroes mexicanos que tanta valentía arrojaron, y México tiene unas características en ese sentido, porque tiene luchas libertarias con muchas contradicciones, y esas contradicciones están en manos de los cronistas, son los que hacen vivir esas contradicciones. La historia la toma solamente como elemento de enfrentamiento, hasta ahí. Sí. Y tal día con tal, fulano con tal, se reunió con vengano de tal y le dijo una barbaridad o no estuvo de acuerdo con tal cosa. Sí, pero ¿quién recrea esa anécdota? Ese es el cronista. Santiago, los amigos, los familiares que nos están escuchando y viendo, ¿dónde pueden consultar lo que tú has escrito? En tus redes sociales. Sí, mira, mi nombre es Santiago Miguel Carnago López, pero mi página web no lleva el Miguel, Santiago Carnago López. Si van con mi nombre a Google, para mí un placer, un honor, por supuesto, que todo el que quiera entrar a mi página es abierta. Solo publico cosas culturales. En esa página están mis crónicas, en esa página están mis poesías. Tengo con mi propio nombre también, como Santiago Carnago, un canal de YouTube, y en ese canal están mis programas de radio, sobre todo los premiados nacionalmente. Están algunas canciones que interpreto como... No soy un cantante, eso voy a decirlo como tal, soy un actor que canta.
porque es que mis espectáculos siempre, ya les decía que las poesías que hago todas están imbricadas con canciones, sobre todo con sones cubanos. Entonces yo, por ejemplo, el pregoneo, frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Fruta del caney que pasa el pregonero. Y entonces la poesía va jugando con la música. Vamos a ver si algún día podemos compartir un poquito de eso en este programa que ha sido para mí un encanto. Usted dijo, se ha pasado el tiempo. Es que yo no he sentido el tiempo. Y ahora mucho menos lo voy a sentir sabiendo que hay tantos oyentes interesados en esta plática, que hay tantas personas que le interesa la cultura que usted arroja en este programa. Este programa es digno de admirar por la defensa que tiene del músico, del poeta, del nombre chiapaneco. Aquí vi una producción musical muy auténtica, muy patrimonial, y eso es digno de admirar porque eso forma parte de la defensa de la cultura de los pueblos. Pues muy agradecido, y sí, vamos a hacer un espacio, vamos a pedirle aquí a nuestra gerente que nos dé la oportunidad de volverte a invitar. No sé si dentro del Consejo de la Crónica o como Santiago Carnago Independiente. No me va a poder separar, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque ciertamente muchas cosas quiero preguntarte. Vamos a ir en un momentito más al corte de identificación de la radio y vamos a un ratito más. Perfecto. Porque nos falta que nos hables de qué vas a hacer al interior del Consejo de la Crónica para beneficio no solo del Consejo, sino de la población en San Cristóbal. Perfecto. Toda vez que San Cristóbal va camino a cumplir 500 años. Sí, y ya yo tengo una experiencia con 500 aniversarios porque mi ciudad lo cumplió hace 12 años y el número musical que preside las fiestas y la convocatoria del 500 aniversario de Santiago de Cuba es de la autoría mía. 9:07 de la tarde, sí, tarde todavía en San Cristóbal de las Casas con 2 minutos, sí, íbamos a concluir la plática en el bloque anterior, pero nos queda todavía pendiente preguntarle a Santiago, ya lo decíamos del inicio del programa y durante él, de que Santiago forma parte del Consejo Municipal de la Crónica de San Cristóbal de las Casas. Hemos venido diciendo en este programa y en los 3 programas anteriores de que San Cristóbal de las Casas está por celebrar dentro de un poco menos de 6 años, 500 años de fundación, que es un evento, debe ser un evento grande, en donde debe participar ciertamente las autoridades, los cronistas, pero lo más importante, el pueblo, la población de San Cristóbal de las Casas. Al interior del Consejo de la Crónica, pues ya te escuchamos, tienes harto conocimiento sobre la vida de los pueblos, has escrito poesía, canciones, crónica, pero ¿de qué manera o cómo piensas tú compartir tus saberes con el Consejo de la Crónica, con la población de San Cristóbal de las Casas? Porque hay que seguirlo diciendo, eres San Cristóbalense. Por supuesto, sí. Orgulloso. Mire, José, la función que tengo asignada es la de asesor, o sea, asesorar a mis compañeros desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista ortográfico, cómo corregir algunas fórmulas, porque el creador, y eso sucede, el creador, el escritor, yo por ejemplo que tengo novelas publicadas, que tengo cuentos publicados, no me reviso, yo no me puedo revisar, porque cuando uno se revisa se aferra a lo que escribió y por supuesto no mejora nada. Entonces mi función es esta, poder compartir de alguna manera los elementos intrínsecos del trabajo del cronista y darle todos los perfiles. La crónica es un modo bello de contar la historia, es el modo más hermoso de contar la historia. La crónica debe tener un lirismo, la historia, la crónica no es una biografía pura, ni es un hecho histórico puro, es un hecho recreado, investigado, y debe de tener un lenguaje lírico, debe de tener un atractivo, debe de tener una enseñanza. Yo sé que el tiempo no nos da, y yo incluso traía en mis manos La Edad de Oro de José Martí, que tiene un artículo sobre el padre de las Casas, que fue obispo de esta ciudad, y es impresionante
cómo Martí aborda la posición del padre de las casas en San Cristóbal, y Martí nunca vino a San Cristóbal. O sea, lo mira como desde fuera, y esa es también mi óptica dentro del Consejo de la Crónica San Cristobalense, es como también desde fuera poder analizar, poder instituir un poco lo que literariamente nuestros compañeros cronistas, que de antemano digo que es un consejo de una profundidad increíble, de una inteligencia increíble, porque son especialistas de los que escriben. Aquí estuvo, cuando estuvo Emilio y comenzó a hablar de toda la lingüística, de las palabras que se han perdido en la cultura san cristobalense como tal, porque el idioma es vivo, el idioma pasa, las palabras que hoy se usan dentro de 20 años no se usan o se sustituyen, pero no tienen por qué olvidarse. Claro. Y pasa con muchas cosas. La tecnología, esta misma tecnología que avanza tan rápido, yo pregunto, tiene que haber un cronista, porque no es un suceso histórico. Por ejemplo, el teléfono de Manigueta, ese teléfono que le da ese teléfono, las generaciones actuales o las que vienen en el futuro no lo van a conocer, porque está totalmente desfasado. Es función de los cronistas mantener viva todas esas tradiciones, esas costumbres, ese idioma, ese lenguaje, ese vestuario. Vas a tener que volver. Por Dios. Pero qué agradable. Mira, no me quiero despedir sin agradecerle mucho a tus oyentes, sin agradecerle mucho al espacio, a este programa, a todo San Cristóbal, la oportunidad que me da, sobre todo de demostrarle mi amor, de demostrarle mi pasión y de saber que estoy viviendo no solamente la magia de un pueblo, porque vivo en un pueblo mágico, sino la magia de una historia, y ese es San Cristóbal de las Casas. Gracias, Santiago. Tendremos oportunidad más adelante de seguir platicando.